Apurando su caballo hasta su límite, Noren atravesó aquella región de desiertos cenicientos y arbustos resecos llamada Lemnia, habitada por dispersos poblados que parecían ajenos al paso del tiempo y las guerras. Él siempre detestó esa desolación y siempre se apuró al pasar por ella. Ahora siquiera le dirigía una mirada, pues, inconscientemente, no quería pensar que su hogar pronto se convertiría solo en un conjunto de casuchas improvisadas, lejos de su gloria. Quizá ya fuera tarde. En el horizonte se vislumbraba el castillo, deformado por el sol que se ocultaba tras él, derritiendo su perfil sobre el horizonte, impidiéndole ver los detalles. Su caballo, resoplando espuma, seguía a paso firme levantando una nube de polvo y, sin que Noren se molestase por los obstáculos, lo guió entre un bosque de árboles raquíticos que descendían por una colina rocosa. Al llegar a terreno plano, se obligó a detener el paso. Los soldados de Ohar Norav montaban sus catapultas, preparaban las flechas, blandían sus espadas labradas que multiplicaban el sol. Noren sabía que su gente no pasaría de esa noche sin los refuerzos, pero pocos habían parecido querer ayudarles. Ohar Norav estaba en ese tiempo al servicio del emperador y pueblos y mercenarios se les habían unido, pretendiendo morder un fragmento de gloria, o al menos de esperanza de sobrevivir en el tiempo y no ser aplastados por el imperio de turno. El campo de batalla estaba dominado por el enemigo, con una pila de cadáveres cada cierto espacio, y a medida que se acerca juraba que sentía el suelo temblar, ante los embates que el castillo soportaba, mientras trataban de abrirse camino en él. La doble muralla no permitía al atacante entrar impunemente, pero cedería a la larga. Noren aprovechó que el paisaje ya se oscurecía, envolviéndose en sombras movedizas, y se escabulló hasta un lugar secreto que conocía. No podía quedarse allí a mirar cómo su castillo se derrumbaba. Había dado mucha sangre por él para solo mirar. Zoya, además, lo estaría esperando. Miró hacia atrás, hacia donde el sol nacería la siguiente mañana, esperando ver un ejército amigo que respondiera a su llamada, pero nada vio. Entró al pasaje secreto y al cabo de un tiempo llegó al interior de la primera muralla. Allí, el sonido de la batalla parecía algo distante, un sueño. Las gruesas piedras convertían los sonidos de muerte en un murmullo. Cruzó el patio plagado de muertos en posiciones absurdas y restos de armas rotas, de barro formado por tierra y sangre, de banderas quemadas que nadie levantaría y entró al cuerpo principal del castillo, esquivando hábilmente el recinto del soberano, sabiéndolo recluido, esperando el fin, inútil y acobardado como siempre. Las gentes pedían otro rey. Pronto lo tendrían. Sin esperarlo, cruzó con Zoya en el pasillo. Ella lo recibió con sus barrocas frases, que otrora tanto lo divertían y que ahora le parecían una broma absurda. Mi amado, el castillo se hundirá en sus propias ruinas. ¿Crees que no lo sé? Para eso he venido, para librarte de la inminente muerte. Los refuerzos que fui a buscar no han sido encontrados y los que he encontrado no han querido oír. Quizá una voz caritativa encuentre a los primeros, quizás quienes me han oído cambien milagrosamente de opinión, pero llegarán demasiado tarde. ¿Qué dices? No, no me iré. Aunque estas piedras negras formen una tumba sobre mi cadáver aún palpitante, no abandonaré a mi raza. Noren desvió la mirada, como si ella no comprendiera la situación. De fondo, se oían las murallas ceder, dejando penetrar el ruido infernal de la batalla, haciendo temblar el suelo. Tú también eres parte de esta raza y la puedes hacer sobrevivir. Aquí no hay nada ya que podamos hacer. Escapar es ser un cobarde. Es una traición que merece la muerte más atroz. Sería cobarde si escapara habiendo una mínima posibilidad de triunfo. Es claro que perderemos. Zoya no asimilaba su punto de vista. Mientras tanto su rostro era oscurecido por las sombras. El ocaso comenzaba y las ventanas mostraban el cielo que se ennegrecía con celeridad. Noren no iba a discutir más. La tomó por el brazo y la arrastró hacia el patio crepuscular bajo sus estridentes gritos de resistencia. Volvieron por el pasaje secreto,
La salida era apenas visible en la fría piedra negra. Allí fuera, se combatía febrilmente y nadie cedía, ni los atacantes ni los últimos combatientes de su gente. Nadie pareció notarlos mientras se escabullían hacia las vastas colinas circundantes. Tomaron un cansado caballo de nadie. Galoparon bajo el ocaso, el que devoraba terreno diurno a velocidades pasmosas, removiendo el removido polvo del camino. Se alejaron hasta que los empequeñecidos detalles del castillo apenas se vislumbraron. Lo había logrado, había sobrevivido, pertenecía a su gente como jamás lo había hecho y la enorgullecería para los siglos venideros. Viajaría con sus parientes en sus palacios en otras ciudades y quizás, algún día, recuperaría lo suyo. Mientras tanto, allí abajo a lo lejos, se libraba la defensa última del castillo, visible por los incendios, antorchas y disparos de las catapultas. Pero los refuerzos llegaron, ensuciando el majestuoso horizonte con el negro de sus adornos, brotando de la lejanía, ondeando banderas opacadas por el rojo del ocaso, sumando su estruendo al de la batalla, enturbiando más el aire de las colinas. Increíblemente, estaban allí. Noren no podía creerlo. Comprendió que sí, había sido un cobarde y no lo dejarían volver. Era un traidor. Merecía la muerte y, lo que era peor, la deshonra. Soya le gritaba algo que él no escuchaba. Estaba absorto, con su gélida mirada fija en la batalla. Era impresionante cómo podía distinguir detalles en la oscuridad gracias a los incendios y al invisible sol, reflejado en las nubes. Pero cuando el último de los atacantes pereció, las sombras lo dominaron todo. Noren se quedó un buen rato petrificado, como si no comprendiera. ¿Y ahora qué? Nuestro Dios nos ha dado la victoria y ya no nos dejarán volver. Pero la batalla no ha terminado definitivamente. Mientras nuestro rey gobierne, no habrá terminado. ¿Y eso en qué nos afecta? No dijo nada más. Montaron nuevamente y cabalgaron toda la noche y muchos otros días más, adentrándose en el descolorido semidesierto. Vivieron de lo que encontraban y solo la desolada sensación de odio mutuo los mantenía unidos. No tenían rumbo fijo, ni escapaban de nada, serpenteaban los meandros de los pedregosos caminos y habitaban en ellos. Pasaron por varios poblados sin detenerse mucho en ellos, con la agotadora sensación de no pertenecer a ningún lugar. No había grandes ciudades por esa zona, y Noren detestaba los poblados pequeños, polvorientos. Así, la vida intensa que conociera fue arrastrada por un tiempo monótono y vacuo, donde los días se parecían y desfilaban frente a sus ojos. No pensaban en volver de momento. Habían sido desterrados, aunque no hubieran tenido la oportunidad de decírselo. Ningún guerrero podía abandonar una batalla, menos alguien de su rango. Pero Noren no quería seguir el resto de su existir arrastrándose por el mundo, y se aferró a esa idea de que aún estaba defendiendo su castillo. La perecida idea de reconstruir su raza, que tendría que haber desaparecido, había quedado truncada. Su mente viajó a la solución más obvia, oro. Mientras viajaban pausadamente entre los peñascos del camino, fantaseaba con su propio palacio, su ejército al que los hombres de Urg necesitarían, y entonces él sería su salvador. El castillo volvería a ser atacado, lo sabía, y él trabajaría para ser el elemento que lo salvara. Pero en esa tierra indefinida atrapada entre el desierto y el mar, asolada por vientos informes, aldeas decadentes y miserias, solo los dispersos reyes lo poseían en sus doradas arcas ocultas. Serilena, Ojar Norav, su tierra y alguna otra más, estaban dispersas como peñascos en las dunas del desierto, pero él no podía soñar con acudir a ellos. Pero también se hallaban los tesoros enterrados bajo tierra en cuevas olvidadas, retazos de las guerras interminables, de muertos imperios. Pero si uno escuchaba, las podía encontrar. A esa idea se aferró mucho tiempo y se obsesionó con las historias que se contaban en tabernas y antros, en templos regenteados por locos. Así, se detuvieron unos días en un sucio poblado cerca de las montañas del sur.
No encontraron un buen lugar donde detenerse, pero, quizás por la tendencia de Noren a evitar los puebluchos, se instalaron unas construcciones ruinosas y semicirculares sobre la ladera de la montaña, algo alejadas del pueblo, donde habitaba un astrólogo casi ciego y medio loco. Desde allí se podía ver el amplio cielo del norte y el valle por debajo, y Soya sintió cierta nostalgia por las torres de su castillo y se quedaron allí un tiempo, a pesar de las pocas comodidades y las arañas que tejían entre las piedras rotas. Al astrólogo no le desagradaba la compañía, gustaba conversar con el caballero, quien tenía cierto entendimiento de las estrellas y la historia de los reinos desaparecidos. Y a pesar de que Soya decía que desde su punto de vista, del que solo podía ver medio cielo, podía saber solo medias verdades, Noren buscaba aprender sobre el futuro o secretos del presente. Una noche, algo borracho, el astrólogo cantó una canción asimétrica y desacompasada que le pareció sobre una leyenda que coincidía con sus pensamientos. La canción hablaba de colmillos de espejos elevándose en medio de ruinas, reflejando soles antiguos, ruinas que ocultaban de manos codiciosas tesoros gloriosos, guardados por escorpiones de piedra. La canción seguía contando sobre el enfrentamiento con el guardián del tesoro, pero no había indicios que le interesaran. Lo oíste. Tú sabes que las canciones y las leyendas provienen de la verdad, que son deformaciones y agregados de los hechos olvidados. Ella estaba cansada esa noche y no discutió. Al otro día Noren intentó hablar con el astrólogo sobre su canción, pero este no recordaba de lo que le estaban hablando. Quiso contagiar a Soya con su entusiasmo diciéndole que podían abandonar su errático viaje, pues ahora tenían un objetivo. Ella le dijo: No, no iremos a buscarlo. No iremos a buscar ese tesoro. No te seguiré hasta allí. ¿No te das cuenta? Podemos volver a ser lo que éramos, a comprar nuevamente un lugar en el seno de nuestra raza. ¿Para qué? ¿Para volver a escapar cuando el hombre tome nuevamente las murallas negras de nuestro rey? Estás desesperado por tu mísera existencia y tus sueños de loco toman el color amarillento de tus ideas compulsivas. No encontrarás más que la muerte en busca de la nada. No comprendes. Podemos sino fundar nuestro propio reino. Yo no me iré de aquí. Entonces espérame. Entonces esperaré aquí, en el Valle de la Miseria, a que tu tesoro tome la forma que el hombre entiende. Adiós. Apenas se dio tiempo para preparar su mísero equipaje y, envolviéndose con su capa, descendió por la ladera pedregosa y emprendió el camino. Él sabría recuperar su reino. Soya, allá arriba, ni siquiera le dedicó una mirada. A Noren, su abuelo le había enseñado que el pasado nunca desaparece, que siempre deja indicios incluso a través de los siglos, a veces a plena vista, otras en la boca de locos. Solo había que saber verlo. Volvió a recorrer valles áridos y soleados, bosques sin nombre en busca de los colmillos de espejos o los escorpiones de piedra. Al principio, cuando no le comprendían, no desesperó, nunca lo hizo. Más adelante, en las regiones donde las lenguas se entremezclan, la sombra oscura de que existía lo que él buscaba empezó a delimitar las fronteras de su esperanza. En esas tierras desconocidas, el castillo de Urg le parecía algo lejano y corrompido por el tiempo y le costaba entender que su defensa era lo que estaba buscando. Quería a su raza y no permitiría que desapareciera aunque él tuviera que empezarla de cero. Su decadente castillo aguardaba otra batalla, a la que seguramente no podrían hacer frente, bajo las inquisidoras miradas de los pueblos circundantes. Un día se cruzó con un hombre que parecía saber del asunto, pero poco ayudó. Noren lo había saludado con unos buenos días, cuando le respondió: No hay nada bueno en el día, solo hace más inútil el camino de la pobreza. Noren hizo como que no lo oía. Busco las ruinas que guardan los colmillos de espejos. Conozco la leyenda, es graciosa y desigual, deformada por los años. No soy yo quien para guiarlo. El guardián espera al guerrero que pueda vencerlo y tome su tesoro. Si ese guerrero es usted, pues veo que lleva una espada de caballero aunque esté algo oxidada. Lo encontrará. Las cosas son como serán. Molesto con la inutilidad de la respuesta,
Noren se despidió y continuó su camino. Conversaciones como esas se repetirían, con igual resultado, mientras el día lo quemaba y la noche lo helaba desgranándolo en la arenisca que formaba el suelo que pisaba. Gastó días con sus noches y gastó también su piel en los parajes desolados que recorrió a veces a pie, otras veces a caballo. Imaginó a veces la gran pelea que libraría y llegó a delirar. Las historias que escuchaba y los pueblos absurdos de esas tierras antiguas y heterogéneas se mezclaban con sus recuerdos, volviéndose irreales. Ese oro, cuya búsqueda se alargaba, se convirtió en lo único real para él y empezó a ver indicios de su existencia en frases y cuentos dispersos, obsesionándolo, impidiéndole otro pensamiento. Llegó hasta el extremo este de las montañas, donde pensó en viajar al gran desierto del sur, donde había oído que unos jinetes de rojo cumplían deseos, pero en la cercanía del mar y en sus interminables costas amarillas oyó que habían sido aniquilados por el rey de Ojar-Norab, hacía ya mucho tiempo. No creyó o quiso creer en esos cuentos. Viajó algo hacia el sur, pero lo horrorizó la monotonía y amplitud del desierto. Sus dunas inquietas y sus rocas indescifrables lo abrumaron. Recordó, además, cuando su padre le quiso explicar cómo era la vida. Él le había dibujado un laberinto en la arena y le dijo que lo resolviera, pero al intentarlo el viento borraba los caminos y su padre los rehacía, pero nunca con el mismo diseño, por lo que Noren nunca podía resolverlo. Prefirió el semidesierto descolorido que conocía y vagó sin rumbo fijo por otros caminos también solitarios e inhóspitos. Volvió al cabo de un tiempo sobre las montañas, donde habitaban tribus con idiomas olvidados que vivían de cazar reptiles. No pudo vivir con ellos y fue hacia el sur, bajando las montañas. En una de sus laderas, en unas ruinas semicirculares que miraban la otra mitad del cielo, tatuadas con escorpiones, encontró lo que buscaba. En el lugar habitaba un anciano, envuelto con una pesada toga, que lo amenazó con una lanza desde el primer momento. Estaba acompañado de un enano idiota que le servía. Noren tomó la actitud de una persona importante y caminó sacudido por una brisa arenosa. Dijo con solemnidad: «Vengo por vuestro tesoro». «No hay tesoro». El caballero desenfundó su espada, carcomida por el óxido, y el viejo empuñó con ambas manos la lanza. El enano se puso a saltar y gritar estridentemente como si fuera un simio. El primer golpe de su espada fue detenido y a Noren le pareció increíble. Luego de otros 2 encontronazos la espada se quebró y el viejo se sentó, agotado, sobre una piedra. Hace algunos años lo podría haber vencido, pero el tiempo me corrompe como corrompe al acero indestructible. El tesoro es mío. Entonces. No hay tesoro. No lo oyó. Tiró el mango de la espada al suelo y entró a la cueva. El lugar se le hacía extrañamente conocido, como si ya lo hubiera visitado. El lugar era una posilga, donde no había nada de valor. ¿Dónde está el oro? ¿Pensaba en oro? Siglos atrás hubo oro aquí, pero ya se lo han llevado. Pero soy un hombre viejo y casi ciego que ha mirado las estrellas en busca del tiempo que será. Y en el final de mi vida siento que debo dar mi conocimiento a alguien. Yo necesito oro. Lo he buscado hasta aquí, por las arenas y las montañas. No necesito el futuro, necesito recuperar mi pasado. Visto está que no nos entenderemos. Si no quieres que el presente sea tu futuro, entonces el pasado será su futuro. Noren lo miró como el loco que era, pero pensó en su raza y en el tiempo perdido. Sin mirar atrás, se fue antes de que la noche lo encontrara. Cuando llegó la oscuridad, refugiado en una cueva solitaria, pensó y creyó que las palabras tenían sentido. A la noche, soñó con las garras de espejos que lo atrapaban. Al día siguiente continuó su incansable viaje, sin un rumbo definido, pero pensó en el sueño y las ruinas semicirculares y decidió volver a Urjundía. Llegó primero al pueblo donde encontrara al primer astrólogo. Soya seguía allí, pero la vio fea, vieja e insulsa. No podía hacerse la idea de que alguna vez se había enamorado de ella.
Un sentimiento de pena o remordimiento se apoderó de él y no pudo decidirse a hablarle. Le dejó secretamente las últimas monedas que tenía y partió, taciturno, hacia el castillo de Ur. Como si el tiempo fuera redondo, como el mundo, vio el castillo atacado nuevamente bajo la furia de los soldados de Ohar Norad. Pero esta vez no habría refuerzos, lo sabía, ya nadie quería al tirano. Noren sabía lo que tenía que hacer, enceguecido por las espadas que reflejaban el cielo enrojecido del ocaso, galopó a la negra muralla torturada. Entró por el pasaje secreto y llegó al otro lado de las murallas. Nadie le recordó su falta, le dieron una espada y él la empuñó instintivamente sabiendo que ahora no quedaba nada por rescatar. La elevó reflejando los rayos por todo el castillo, con un grito espectral, y se lanzó a la muchedumbre que subía, participando de la última defensa del castillo de Ur. Volvió a pensar en el tiempo perdido, por última vez.